telefónico con nuestra corresponsal, la señora Marinela Montenegro, periodista, investigadora desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Marinela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda, estás al aire de la 94.5 Radio Cadena desde Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes a toda la gentil audiencia de Radio Cadena y por supuesto un gran abrazo a todo el equipo de trabajo, a tus órdenes con este tema que bueno, ha generado una histeria bélica colectiva y la gente lo está entendiendo simplemente desde donde lo debe comprender, desde la parte humana, que es lo que sucede, Modesto, cuando obviamente invaden un país. Pero esto hay que comprenderlo multifacéticamente, ¿no? Es un tema muy complejo, no es un tema que viene de ayer, es un tema que se viene arrastrando hace tiempo atrás y es necesario decir algo antes de iniciar. Un pensamiento que se origina en la creación de Jean-Paul Sartre, pero que obviamente yo lo he adaptado y digo, el ciudadano común sufre, muere y lleva la peor parte cuando psicópatas, millonarios y políticos corruptos están en guerra. Y esto es lo que está ocurriendo literalmente. Y decía también en este artículo que no lo he publicado todavía, Modesto, que me trae a la memoria el hecho de lo que ha ocurrido en Bolivia. En Bolivia ha habido un fraude descomunal, un fraude colosal. Y la gente lo ha descubierto actas falsificadas y todo aquello. Y nosotros hemos sido testigos cómo Evo Morales ha renunciado. Pero sin embargo, los medios globalistas han hecho creer al mundo que en Bolivia ha ocurrido un golpe y un genocidio. Ante nuestra, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros contra toda esa red de medios, el Washington Post, el New York Times, el Intercept y una cadena enorme de medios? Que mire la gente, queremos saber la verdad de las dos partes, tanto la de Rusia como la de Ucrania, pero sin embargo solamente tenemos hasta les han bloqueado el satélite a los rusos. Entonces, esta información que yo voy a brindar hoy día, por supuesto, es un tema investigado a fondo en relación a una serie de hechos y como te decían, es multifacético, lo tienes que entender en varias fases, no lo puedes comprender simplemente porque a Putin le dio la gana de invadir Ucrania, que desde ningún punto de vista, ninguna invasión es buena, porque estaríamos yendo contra la invasión que hemos sufrido nosotros de los chilenos, ¿verdad? Una invasión abusiva, una invasión que por supuesto ha traído tremendas consecuencias para nuestro país. Entonces el tema acá tiene que ver con toda esa historia con la que nos ha lavado el cerebro estos globalistas, estos superpoderosos que manejan el mundo como les da la gana. Y te hablo de los Rothschild, de la familia Rothschild, te hablo de Soros, su Open Society que se ha metido por todos los países, ha sembrado el caos global. No es caos en Bolivia, es caos en Argentina, es caos en Europa, es caos en todos los países que por supuesto, como la Unión Soviética, se han ido desmembrando. Yo quiero que la gente recuerde dos episodios importantes. El primero, que hackers han robado más de 250,000 cables del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí se han visto temas del COVID-19, se han visto temas de los 12 laboratorios que tú acabas de presentar, que se han instalado en Ucrania y en otros puntos más cerca a Rusia. Entonces, estos temas, por supuesto, han puesto a la luz pública también los cables, una serie de mensajes donde le robaron a Hillary Clinton. Hillary Clinton, que es otra ficha de George Soros y de los Rothschild. Entonces acá se han puesto a la luz hasta incluso los crímenes selectivos mediante drones.
y que obviamente los han experimentado en los enemigos históricos que tienen los estadounidenses, los demócratas estadounidenses en este caso, que son los que están sembrando el caos junto con George Soros. Entonces, ellos han estado siempre incumpliendo acuerdos. El acuerdo de Varsovia, es decir, el tratado de Varsovia, que era toda la parte del este y toda la parte occidental que tiene que ver con la OTAN, resulta que hicieron un acuerdo para no incrementar más aliados a la OTAN. Bajo esa condición desapareció el pacto de Varsovia y por supuesto Estados Unidos no cumplió. Estados Unidos controla la OTAN, controla una serie de organismos internacionales y lo que ha ido haciendo con Soros y con dinero de los impuestos de los estadounidenses es desmembrar países. Desde Macedonia ha ido desmembrando una cantidad de países a la Unión Soviética. Ha financiado a Boris Yeltsin, ha financiado a Gorbachev, les han dado cantidades de dinero impresionantes y estos han permitido la destrucción de la Unión Soviética y la conformación de Rusia. Entonces todos estos elementos tienen que entrar en el análisis. La OTAN ha incumplido en el plano de no aceptar más miembros, y de 15 miembros cuando se firmó ese acuerdo, resulta que ahora están en más de 30 miembros, queriendo incluso sumar a Ucrania a la OTAN. Y este era parte de un acuerdo. Entonces, ¿qué ha significado Ucrania? Lo que han hecho con el presidente que era prorruso, así como en Bolivia ha ocurrido, le han dado un golpe para el ingreso y para prepararle el camino a Zelensky. Por eso te digo, sin temor a equivocarme, el Zelensky de Ucrania es el Evo Morales de Bolivia. Exactamente, es el mismo libreto, el mismo guión que han llevado adelante, guardando las distancias, y por supuesto hoy lo que estamos viendo es simplemente el resultado de todo aquel proceso que ha tenido Estados Unidos con esa fobia que nos ha metido contra los rusos en las películas. Tú has visto las películas, los soldados buenos siempre eran los americanos, los rusos eran los perversos, los malos, los monstruos y demás. Eso lo puede... Adelante. Marinela, pero en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude. En Bolivia hubo golpe, mi querido Modesto, el 2003. A Sánchez de Lozada prácticamente se le hace un golpe y ahí lo hace Soros, lo encumbra con la excusa de la guerra del gas. ¿Qué hicieron con el gas? El gas no debía salir por el enemigo, por los puertos del enemigo histórico que era Chile, no debía salir por Chile. Sin embargo, obviamente a mitad de precio se va por Argentina y después se va a Chile. Y sale por Chile. Y sale igual por Chile. ¿Y quién lleva ese gas? Los buques tanqueros de Soros, las petroleras de Soros, las gasíferas, las empresas gasíferas de Soros y toda aquella historia, y se va el gas a California. Entonces este es el tema, y la misma historia se ha repetido en Ucrania. Acuérdate de la revolución de colores, acuérdate del Maidan, acuérdate de una serie de hechos que han acontecido que han ido de a poco desmembrando el territorio ruso. Ahora hay unos documentos donde Putin exige a Estados Unidos para que desmonten esas plantas que hay en Ucrania, porque prácticamente Soros era el dueño de Ucrania. Él incluso pedía los libros en Ucrania, él incluso era prácticamente el dueño de Ucrania, y el hijo de Biden, de Joe Biden, es una persona absolutamente degenerada, corrupta. Hay informes de que es un pedófilo, y por supuesto esta persona de la empresa petrolera Burisma de Ucrania recibe $1 millón anuales, y él no es experto en petróleo, no tiene ninguna especialidad, y sin embargo
Los niveles de corrupción en Ucrania han sobrepasado todo límite. Por eso yo te digo, Modesto, es muy difícil mirar unidireccionalmente lo que está ocurriendo en la guerra. De un solo ángulo, hay que mirarlo detenidamente. Claro, hay muchos componentes que hay que tomar en cuenta. Modesto, no sé qué opinas tú. Mira, Marinela, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Si este audio que pasamos y todo lo que vos estás diciendo, pongo entre paréntesis, eso no justifica ninguna invasión. Ahí estamos de acuerdo los dos. Así comencé el... Bien, exacto. O sea, déjame hacer un análisis cortito. O sea que Putin, al ver que la OTAN no cumplió lo que escribió, y al ver que Estados Unidos aportó a Ucrania en los biolaboratorios, es que se vio como un perro rabioso encerrado, sabía que lo estaban rodeando, reacciona invadiendo Ucrania. Algunos hasta lo ven como salvador de la humanidad, te diré. No es mi caso, pero eso debería sujetarse a un análisis profundo. Pero en el mundo, a través de esa telaraña de medios de comunicación que nos mentalizan, nos controlan, nos guían por dónde debemos ir, cómo debemos actuar. Es decir, han logrado lo que Orson Welles en 1984, George Orwell, con la obra 1984 ya prácticamente ha predicho todo este tema. El control del Big Brother, ya es un control total el que se está aplicando. Hay analistas, especialistas en el tema, que señalan que Estados Unidos quiere vender cantidades de armas. Y obviamente, ¿qué es lo que ha sucedido? En los cables, 3 computadoras de Hunter Biden están en poder de Vladimir Putin. Una de las... del degenerado. Exactamente, que trabaja, que no sabe nada de hidrocarburos, pero cobra $1 millón por año. Por año, de ese pobre pueblo que está sufriendo y muriendo de hambre. El problema acá es que Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia, por los secretos que hay en esa tercera computadora, jamás va a invadir. Pero los está motorizando a los alemanes para que lo hagan, porque el presidente alemán ya ha declarado que van a defender Ucrania. Entonces, obviamente, imagínate una catástrofe que se puede desatar en la humanidad solamente por todas estas, permítanme usar este término, por favor, Modesto, no encuentro otro calificativo mejor, por todas las cochinadas que están escondiendo en Ucrania, hechas por los estadounidenses, por los globalistas, por esa mafia que se ha articulado en ese país y que estaban, por supuesto, ahí cerca a los rusos, porque es muy diferente lanzar un misil de 30,000 kilómetros que lanzarlo de 3,000 kilómetros, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa es la realidad. Sí, te escucho. Esa es la realidad. Y yo lo que le digo a la gente, tiene que analizar la situación, recordar desde las películas de la cosa más sencilla, y le voy a recomendar que mire el Lakes DC 3, es un portal estadounidense que es muy clarificante. Este portal ha publicado todos los secretos que los hackers han sacado de los cables de Hillary Clinton, y entre ellos están los laboratorios. Y por supuesto también le voy a recomendar una película. Cuando ocurrió en Estados Unidos el escándalo de Mónica Lewinsky, no sé si recuerda la gente, con Bill Clinton, resulta que ellos hicieron todo para esconder el tema. O sea, han hecho una película que se llama Walk the Dog. Mi inglés no es muy bueno, o sea, mi pronunciación no es muy buena, entonces voy a deletrear W-A-G de dog, el perro, la segunda parte, de dog, T-H-E, dog, D-O-G.
Wag the Dog. Esta película con Dustin Hoffman y Robert De Niro es la recreación de lo que pasó con esta muchacha, con esta pasante en la Casa Blanca que se llama Mónica Lewinsky, pero en la película muere la Lewinsky, En la película, después de tener una relación en la Casa Blanca con el presidente, muere la Lewinsky. Y entonces quieren deshacerse del cadáver y toda la prensa está o sea, sacando este tema, y lo que quieren es distraer la atención. ¿Y cómo distraen? Fingiendo que Albania les declara la guerra. Albania, pobrísimos, y montan todo un estudio cinematográfico, que es lo que Putin ha denunciado, que se ha montado un estudio cinematográfico para grabar escenas de soldados, de gente, de catástrofes y todo aquello que son diseñadas en computadora. Entonces, obviamente, como están bloqueadas todos los medios rusos, es muy difícil encontrar noticias, pero obviamente si las buscas las encuentras, porque hay varias personas que se contactan directamente. Lo que les ha jugado una mala pasada a los estadounidenses, a los globalistas en general y a sus aliados, es el tema de las redes sociales. En las redes sociales encuentras una increíble cantidad de información, y que por supuesto por lo menos se trata de mostrar un poco la cara de la otra cara de la moneda. Pero también debemos saber que tanto Facebook, Twitter y todas las redes sociales le pertenecen a estos que han generado el caos global. Y por eso aplican el shadow ban, esconden noticias y por supuesto manipulan la información. Esta recreación que yo les digo que está en esta película, que es una película de denuncia, se llama Wag the Dog. No la van a encontrar en Netflix, pero sí la van a encontrar en YouTube. Y les ruego, mírenla y van a ver a qué niveles se juegan las mentiras, el engaño a la opinión pública del mundo. Y para que la gente constate que lo que realmente está ocurriendo en Ucrania es lo que ya habían escrito y lo que habían llevado al rodaje en esta película Wag the Dog. Marianela, un informe completo, te agradezco infinitamente estos minutos, digo la verdad, sinceramente, yo lo que puedo acotar a esto es que hoy es idolatrado como un superhéroe. Si esto llega a ser así, va a ser el más odiado, va a ser la otra cara de la moneda. Pero lo que yo voy a pedir desde acá, que por favor haya paz. No queremos más guerra, que si esto tiene que llegar a un final, sea en diálogo. Sé que va a haber un perdedor y un ganador, pero que ese ganador imponga la paz y no vayamos a en las guerras nunca, en las guerras, permíteme decirte, Modesto, nunca hay ganadores, solo hay perdedores. Exactamente, tienes razón. Y la ciudadanía se lleva la peor parte. Te mando un abrazo grande a la distancia, cuídate, y un abrazo grande a todo tu equipo, y gracias por esta información realmente, y ojalá nos haya servido de mucho. Un abrazo grande, Marianela. Un abrazo, Modesto, y un abrazo a todo el equipo. Gracias, Dieguito, por el contacto. Gracias, Modesto.